Hola, bienvenidos a este nuevo video. Este va dirigido a los estudiantes del grado sexto de la asignatura de Biología. En él trataremos la enseñanza número 1. Dentro de esta explicaremos la obtención de energía en los seres vivos heterótrofos. Ya pues entrando en materia, debemos recordar que la nutrición en organismos autótrofos es aquella cuando estos deben obtener la energía de otros seres vivos, es decir, se van a alimentar de otras fuentes que le van a ofrecer los seres vivos. Por eso son llamados organismos heterótrofos. La nutrición en organismos heterótrofos se da en una serie de etapas, empezando por la ingestión, que es el ingreso del alimento y del agua. Luego pasa a una segunda etapa llamada digestión, que es donde se transforman los alimentos en pequeñas partículas llamadas nutrientes. Pero estos nutrientes deben ser absorbidos y se deben llevar a la célula. Para llevarlos a las células entra aquí esta tercera etapa llamada la circulación, que es la que se encarga en este caso de transportar tanto los nutrientes como el oxígeno y también las sustancias de desecho. Luego, en este caso, participa aquí un proceso conocido como la respiración, que es la que permite captar el oxígeno, la que ingresa pues el oxígeno a través de las vías, y entra otra etapa conocida como la excreción, que es la que se va a encargar de eliminar las sustancias de desecho, como cuáles, como dióxido de carbono. También se puede eliminar agua y sales, entre otras sustancias de desechos. Hablemos de la nutrición en bacterias heterótrofas. Algunas bacterias necesitan conseguir el alimento de otros seres vivos. Por lo tanto, se dividen en dos grupos. Están las bacterias saprofitas, que son aquellas que depositan enzimas al medio donde se encuentran para degradarlo. Resultado de esta degradación obtienen las sustancias que éstas necesitan. Y están las bacterias simbióticas. Las bacterias simbióticas son aquellas que establecen relaciones con otros seres vivos con el fin de sostener o de establecer un beneficio. Existen relaciones como cuáles. Están las relaciones de mutualismo, cuando hay un beneficio entre ambos seres vivos, entre una bacteria y otro organismo. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar las raíces de una planta de frijol. Las plantas de frijol son incapaces de tomar, en este caso, el nitrógeno que se encuentra en el ambiente. ¿Qué hacen las bacterias nitrificantes? Las bacterias nitrificantes se posan en estos nódulos de las raíces, la cual en dichos nódulos le van a ofrecer a la planta leguminosa, que en este caso puede ser una planta de frijol, como les decía, el nitrógeno que ellas necesitan. ¿Y en qué se benefician las bacterias nitrificantes? De las sustancias que tienen estas raíces. Entonces aquí tenemos un ejemplo de mutualismo. Hay otro tipo de relación que pueden establecer las bacterias. Este tipo de relación se les llama comensalismo, donde se benefician ellas, pero no se perjudican. Tal es el caso de las bacterias que se encuentran en nuestro tracto digestivo. Y por último están las bacterias que establecen una relación de manera parasitaria, es decir, estas van a causar daño a otros seres vivos. Se benefician ellas, pero causándoles daño. Hablemos ahora de la nutrición en organismos heterótrofos. En los protozoos, todos tienen digestión intracelular. La mayoría de los protozoos habitan en ambientes húmedos, los cuales le permiten tener estructuras como pseudópodos, cilios y flagelos, con las que atrapan el alimento. Un ejemplo de estos protozoos tenemos las amebas, que presentan pseudópodos. En estas imágenes
les muestro pues los diferentes seres vivos del reino protista que tienen nutrición heterótrofa. En el caso de la ameba, tiene pseudópodos, que le permite a la ameba estas estructuras llamadas pseudópodos. Le permite atrapar el alimento, como el caso del alimento puede ser una bacteria, y también le van a permitir a estos pseudópodos desplazarse. También tenemos otro ejemplo conocido como el trypanosoma. En esta imagen observamos que este trypanosoma, que es un protozoo, tiene un flagelo. Este flagelo le va a permitir, en este caso, a este organismo atrapar a sus presas, atrapar su alimento, pero también le permite impulsarse y recibir los cambios del entorno en el que éste se encuentra. Y por último, tenemos al paramecio, que es un tipo de protozoario que presenta filamentos, como una especie de cilios o de pelos cortos. Estos cilios, al batirse, así como se observa en la imagen, estos cilios, al batirse, le van a permitir en este caso impulsarse a grandes velocidades a través del agua, porque sabemos que este tipo de organismos viven en el agua. Y también le van a permitir estos cilios a atrapar a su presa para poder alimentarse. Bueno, seguimos con la digestión en los hongos. Los hongos todos presentan digestión extracelular. Estos tienen la capacidad de degradar la materia orgánica a través de las enzimas que estos expulsan. Y de acuerdo a estas enzimas que expulsan al ambiente, van a obtener sus nutrientes. Estos se pueden agrupar en dos grandes grupos. Están los hongos saprofitos y los hongos simbióticos. Los hongos saprofitos son aquellos que se alimentan de cadáveres y desechos orgánicos. Un ejemplo de este es el moho del pan. Y los hongos simbióticos son aquellos que establecen relaciones con el fin de obtener un beneficio. Estas relaciones se pueden dar a través de las micorrizas y los líquenes. Aquí tenemos dos ejemplos. Es importante mencionar que los hongos son indispensables para las plantas, ya que los hongos le brindan a la planta sustancias que pueden degradar como dióxido de carbono y fósforo. ¿Qué hacen las plantas con esas dos sustancias? Ellas las van a utilizar en el proceso de la fotosíntesis. Si los hongos desaparecieran, las plantas pues no existieran, porque estos son los que se encargan de descomponer la materia orgánica. La relación que establecen los hongos y las algas en los líquenes, que es un tipo de relación de beneficio de ambos, tanto de las algas como de los hongos, es tan resistente que pueden sobrevivir a sequías y al frío. Por ello, crecen en ambientes donde otros seres vivos no pueden hacerlo. Continuando con la digestión en organismos heterótrofos, hablemos de la de los animales. Los animales pueden presentar tres tipos de digestión. Está la digestión intracelular, la digestión mixta y la digestión extracelular.